Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta charla que hemos programado en el contexto de un nuevo aniversario de la nacionalización del cobre, del cual se cumplieron 50 años el domingo 11 de julio. Es un tema que yo creo que interesa a nuestro país, como estábamos diciendo en el preámbulo, por la naturaleza de nuestra tierra, digamos, y de toda América Latina. Entonces me acuerdo un poco de lo que decía Galeano, algo así como que los latinoamericanos somos pueblos pobres porque el suelo es muy rico. Y últimamente leí, así por casualidad, así la verdad, una entrevista que le hicieron a un periodista inglés, se llama Andy Robinson, y le hacen esa pregunta, si todavía es válido lo que dijo Galeano en los años 70. Y el periodista, que se supone que es Sí, todo el poco que no escuchaba. especialista en temas económicos, y ha hecho los mismos recorridos que Eduardo Galeano hizo para las venas abiertas en América Latina, y él dice que en cierto sentido sigue siendo verdad lo que dijo Galeano hace bastantes años atrás, porque compara, digamos, el desarrollo que han tenido los pueblos asiáticos y los latinoamericanos. Los asiáticos se desarrollaron así como tendiendo al más infinito más o menos, y él dice que en parte se debe a que sus suelos son muy pobres. Bueno, en ese contexto es que programamos esta charla, porque es un tema latente, y Gonzalo nos va a ilustrar más sobre este tema, y le entrego la palabra a él. Gonzalo, gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Uno encantado participa en las actividades de nuestra asociación, esa es la idea. Y en un tema que es bien relevante. Yo parto por una cosa así más subjetiva, personal. Tengo yo bastante vívido el recuerdo de... Yo tenía 14 años, ¿eh? Pero me acuerdo, salimos con un grupo de gente bien joven ahí a unos trabajos voluntarios ese día de julio del 71. Y, y estábamos ahí como martillando, hablarme de agua y cosas así. Y me acuerdo que por la radio escuché el discurso del presidente Allende. Y son esos recuerdos que uno lo marcan, cada uno, por supuesto, en su subjetividad, en sus circunstancias, qué sé yo. Pero no sé, son momentos en la vida que uno lo marcan, lo dejan. Mi padre en ese momento era ministro del presidente Allende, de planificación, en fin. Entonces, claro, en la familia había una conexión con el tema, pero sobre todo me quedó esa sensación como de día importante. Bueno, 50 años después, estamos un poquito más viejos, claro, 50 años después, no nos queda sino constatar que sí, vaya que sí fue un día muy importante. Y entonces, esa nacionalización no fue fruto de la casualidad. Es muy interesante ver que fue aprobada por la unanimidad del Congreso de la época. Eso es bien impresionante, porque estos son temas controversiales, lógicamente, ¿no? O sea, a ver, hay un interés enorme envuelto en la explotación minera, cobre, en fin, en todos nuestros países y ciertamente en Chile. Entonces fue un momento muy particular de la historia de Chile. No hay muchos momentos, como bien sabemos, de consenso sobre temas. Por suerte hay consenso en varias cosas, en fin, qué sé yo, pero en temas así tan relevantes de lo económico, es lo primero que quiero resaltar, en esta exposición breve, que en realidad la idea es que podamos debatir y conversar entre nosotros. Se genera un consenso. ¿Y por qué se genera ese consenso que estaba en la sociedad y que se expresa en el Parlamento? Incluso por gente que no estaba muy de acuerdo, pero en el fondo era la sociedad la que estaba diciendo, está bien esto. ¿Qué tiene, dónde está el punto? Nosotros somos un país minero y agrícola, básicamente. Estaba leyendo, me llegó un libro ayer de unos ex colegas, digo ex desgraciadamente porque fueron echados, digamos,
Pero acaba de salir ayer un libro de historia económica que se estaba revisando justamente los temas. Y es bien impresionante ver cómo desde la creación de nuestra República Independiente, la producción de cobre y de plata, más tarde el salitre, luego la recuperación del rol principal del cobre, es un factor que a su vez encadena mucho a la propia agricultura. Nosotros tendemos a pensar en una suerte de como compartimentos estancos. Incluso hemos hablado muchas veces del enclave minero en el norte, en fin, que obviamente se expandió muchísimo con los resultados de la Guerra del Pacífico, la ocupación territorial que esto implicó. Pero es muy interesante ver toda la nueva historiografía económica que está emergiendo en el país, que justamente hace la conexión en el siglo XIX, una buena parte de la evolución de la propia estructura agraria y de la economía agraria chilena tiene que ver con la dinamización que significó la actividad minera en el norte del país. Incluso, ustedes saben que nuestra agricultura en el siglo XIX llegó a ser una agricultura de exportación temprana y a veces no recordamos, pero Chile exportó trigo, digamos, y fíjense aquí en Australia, una cosa bastante extraña hoy día, siendo Australia uno de los principales productores de grano en el. Pero bueno, esa dinamización agrícola tiene que ver con la actividad minera. Entonces, pensar la economía chilena como una en donde no ponemos a la minería en el centro de las reflexiones, no solo tiene que ver por su importancia en una parte del país, sino que también por el arrastre que tiene hacia otras actividades, incluyendo la más tradicional, que es la agricultura, y como no, por supuesto, el famoso tema del cobre como sueldo de Chile, o en su momento el salitre como sueldo de Chile. Esto es lo que estaba presente en el imaginario colectivo el 71, y el presidente Allende siempre hablaba del cobre como el sueldo de Chile. Sobre eso me quiero detener un poco porque creo que 50 años después es parte necesario del balance. Hay estaba revisando justamente las cifras ahí de la recaudación positiva, la recaudación tributaria del país. Y en el siglo XIX, fíjense ustedes que los derechos de aduana, básicamente de productos minerales, representaban del orden de, varía, como todas estas series, digamos, de tiempo, ¿verdad?, de magnitudes económicas, varía según los periodos, en fin, pero no baja de 70% de la recaudación total de impuestos, los que provienen de la, digamos, de la tributación ad valorem minera. Entonces, cuando hoy día se discute royalty, resulta ser que efectivamente durante mucho tiempo el cobre fue el sueldo de Chile en sentido literal, de cuando un país recauda el 70% de sus ingresos estatales de una actividad, bueno, sí, como que es efectivamente el sueldo si no del país, por lo menos del Estado, ¿verdad? Con lo cual, en el imaginario colectivo, la idea del sueldo de Chile tenía un fundamento. Esto fue variando, por supuesto, en el siglo XX, pero efectivamente los ingresos del cobre, con una tributación que, tal vez lo voy a sorprender con esto, pero la tributación que se fue construyendo al cobre, luego del colapso de la industria del salitre por razones de cambio tecnológico, coincidió además con la crisis del año 1929, que se sabe impactó a Chile. Hay un estudio de la Sociedad de las Naciones que indica que fue el país más impactado en el mundo por la crisis de 1929. Ese impacto se combinó con este cambio tecnológico, ¿no? La aparición de sustitutos químicos al salitre. Bueno, y reemerge, siempre estuvo, pero reemerge el cobre. Y efectivamente ahí hay fluctuaciones, en fin. Y el país entra en un cierto proceso de industrialización, en donde evidentemente los excedentes del cobre fueron necesarios y el Estado fue construyendo una capacidad tributaria, no del nivel de la del siglo XIX, pero de todas maneras, efectivamente, el porcentaje de las utilidades del cobre, las principales compañías de cobre fueron norteamericanas desde inicios del siglo XX, eran utilidades mucho más altas, digo, tributaciones sobre las utilidades mucho más altas
que las que existen, que las que están vigentes hoy día en Chile, hasta la negociación del año 71. De modo tal entonces que el sueldo de Chile era un hecho real, al menos desde el punto de vista de los ingresos fiscales. Pero ciertamente, ha sido históricamente, hasta el día de hoy, las exportaciones mineras son lo principal de nuestro comercio. Es bien impresionante porque fíjense ustedes que la cifra de... Yo estaba revisando ahí la cifra del 2019, porque el 2020 es un año muy particular y el 2021 sigue siendo, ¿no? Entonces, bueno, la cifra del 2019 todavía nos revelan que el porcentaje que el cobre, que el sector minero, pero dentro del sector minero el cobre, que es el grueso, digamos, el porcentaje sigue siendo extremadamente elevado. Según los años, esto anda entre el 50 y el 60% según el precio de la producción de cobre. Y eso de las exportaciones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros aquí, cada uno de nosotros está con un computador, ¿no es cierto? Y fíjese, ¿no? Nosotros no producimos bienes industriales de diversa índole y ciertamente no producimos tampoco todo lo que está vinculado a las nuevas tecnologías de la información. Y eso se importa básicamente las economías asiáticas hoy día. Y eso lo pagamos hasta el día de hoy con cobre. Entonces, el tema del cobre sueldo de Chile tiene una dimensión en los ingresos tributarios y una dimensión en la exportación. Sin embargo, hay cambios. 50 años después tenemos que decir que desde el punto de vista de los ingresos tributarios, en parte por las políticas que el Estado ha tenido, representa una proporción mucho menor. Incluso ha llegado a representar menos del 5% de los ingresos fiscales, aquello que se recauda por la actividad. El presidente Allende, en la reforma del 71, aprobada por unanimidad del Parlamento, estableció la nacionalización de todos los bienes del subsuelo. Ese es el concepto esencial. Todo lo que está en el subsuelo pertenece a la nación chilena. Y por tanto la nación chilena dispone qué hacer con ese subsuelo. Ese es el concepto esencial. Y eso se acompañó en ese momento de también la nacionalización de la industria minera, de la industria extractiva. Y ese doble proceso es uno que ha permanecido en el tiempo, desde luego en el tema de la propiedad del subsuelo. Ustedes saben que pues, se discute mucho la Constitución del 80, en fin, un tema que yo he discutido con varios de mis colegas, en fin, el tema. Pero nadie sabe que en la Constitución de 1980, que ahora estamos cambiando, ¿verdad?, a través de la Convención Constitucional, la reforma constitucional de 1961 permaneció intacta. No se modificó una coma. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Pues si aquí hubo privatización del cobre, ¿sí? Pero no hubo cambio alguno en este concepto que sigue vigente. Todo lo que está en el subsuelo del territorio chileno pertenece a todos los chilenos y a todas las chilenas. Claro, no voy a entrar en detalles de por qué se produjo ese asunto en una situación de dictadura, pero ahí había distintos intereses envueltos. Pero sí lo que hubo fue que los sectores privatizadores profundamente neoliberales, especialmente José Piñera, cuando fue ministro de Minería, estableció esta idea de las concesiones, ¿verdad? Pero nunca se puso en cuestión que era el Estado de Chile el dueño de los recursos mineros. La temática de las concesiones en el fondo privatizó y estableció, al ser concesiones permanentes, estableció la idea de que quien obtenía una concesión del Estado era para siempre. Y eso sigue rigiendo hasta el día de hoy y por tanto contradice expresamente la letra de la Constitución, porque en el fondo hace imposible que se haga efectivo. Eso es lo que cambió, pero no el concepto. Entonces, cuando 50 años después, en el debate propiamente político, las opiniones de los unos y los otros, aparece el tema, hay que renacionalizar el cobre,
uno tiene que, modestamente, a veces uno lo pifian por eso, pero yo siempre levanto el dedo y digo, oiga, si el cobre sigue nacionalizado, si nadie lo ha desnacionalizado, en el sentido estricto de lo que les estoy mencionando, ¿ah? La propiedad sobre el subsuelo. Evidentemente el problema que tenemos en Chile es que eso es lo que se revirtió dramáticamente, fue la extracción de ese recurso, que sigue perteneciendo a todos los chilenos. Y esa extracción se ha mantenido por la vía entonces de las concesiones que tienen este carácter permanente, y que van a ser objeto seguramente ahora de revisión en la Convención Constitucional. Fíjense que pasó lo mismo con el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico también funciona por concesiones, ¿eh? Tampoco eso nadie lo discute, ¿eh? El espectro radioeléctrico, ¿no es cierto?, son para la radio, para la televisión, para las frecuencias de todo el sistema de telecomunicaciones. Se entiende que pertenecen a la nación y por tanto el Estado lo que hace es efectivamente otorgar. Y también existía la figura en 1990 de las concesiones permanentes, y en 1900, más o menos por 1991, primero por la vía del decreto y después por la vía de la ley, se estableció que las concesiones del espectro radioeléctrico son temporales, duran un tiempo. Bueno, eso es lo que probablemente, en esta materia específica de lo jurídico de la nacionalización, mi impresión, no sé, uno no sabe, ¿verdad? Pero en principio uno puede más o menos prever que la Convención Constitucional, actualmente iniciando su trabajo, va muy probablemente a restablecer a lo menos el carácter temporal de las concesiones, ¿eh? Y va a mandatar a la ley a reestructurarse para que, sin perjuicio que el Estado es bastante lógico, no tiene por qué, digamos, asumir todas y cada una de las explotaciones, ¿verdad? Las extracciones de la riqueza del subsuelo, pueda concesionarlo, pero siempre de una manera limitada en el tiempo. Yo creo que eso va a ser, más que, entonces, sobre este punto, más que renacionalizar, es volver a su sentido original a la idea de la concesión, porque, repito, sigue siendo de todas las chilenas, todos los chilenos, el producto del subsuelo. Pero en la práctica, por esta argucia jurídica, se privatizó y eso es lo que tiene que volver, ¿no es cierto?, a establecerse. A partir de ahí, hay que reflexionar cuál es el punto de partida. Ya les dije, se lo reitero. Entre 50 y 60%, lo mismo que hace 50 años atrás, hace 70 años atrás. El grueso del comercio exterior chileno proviene de la minería y del cobre. Es impresionante. Claro, hoy día se exporta una cantidad mucho mayor que hace 50 años, ¿verdad? Pero en términos proporcionales, eso quiere decir que hay otros bienes que se exportan. Y sabemos que el mundo forestal, el mundo pesquero, en particular el mundo agroexportador, tiene mucha fuerza, tiene un gran dinamismo, en fin. Pero en términos de proporciones, la minería sigue teniendo esta importancia. Ahí voy a volver al... No me quiero extender demasiado, repito. Porque siempre dice eso, igual se extiende, pero bueno. Quiero decir que eso tiene consecuencias macroeconómicas, la llamada enfermedad holandesa. Pero eso, 50 años después, vaya, el cobre sigue siendo el sueldo de Chile en el sentido de la preponderancia en el comercio exterior. El tema es, ¿no es cierto?, quién se queda con el producto de las ventas, con el producto de esa exportación. Y eso es lo que cambió de manera muy sustancial. Hoy día ustedes saben que, grosso modo, el 30% de la producción es estatal y el 70% es una explotación privada. Oscar Landerreche, que fue cuando era presidente de Codelco, hizo un cálculo bastante sencillo. Entonces, él dijo, miren, por cada tonelada de cobre que se produce en Codelco y por cada tonelada de cobre que se produce en la minería privada, evidentemente Codelco entrega el 100% de los excedentes al Estado, mientras las empresas privadas entregan al Estado menos del 40% del excedente. Así de simple, ¿eh? Y por tanto lo que ha ocurrido con esta mecánica de las concesiones es que el dueño, el Estado, hay distintas estimaciones, ¿eh? De hecho se han actualizado varios estudios, pero para no aburrirlos, digamos, la cifra va entre 8.000 y 15.000 millones de dólares al año, que por la vía de la concesión permanente
por la vía de una tributación que es prácticamente similar a la de cualquier otra empresa, aunque desde el 2005 se introdujo un impuesto especial a la minería. Pues bien, prácticamente el recurso que es de todos los chilenos se regala a quienes son dueños de las minas. Y eso es lo que probablemente entonces también la Convención Constitucional va a cambiar. Y probablemente establecer un mandato. Mire, no se siga regalando. Esta es la discusión sobre lo que se llama el royalty. Yo, como a mí me gusta hablar en castellano, no tengo nada contra el inglés, me parece un idioma muy notable, pero yo lo llamo regalía, porque esa es la palabra en castellano. Entonces, seguramente la Constitución va a mandatar al legislador para que el valor que ya está consagrado, que sigue consagrado en la actual norma constitucional, el valor de la propiedad de todas las chilenas y todos los chilenos sobre los recursos del subsuelo, se refleje ya sea en la explotación estatal directa, a través de empresas públicas, Codelco, o a través de concesiones a empresas privadas, pero con un cobro apropiado y adecuado del valor de ese recurso. Es como si nosotros fuéramos dueños de un departamento y entonces no cobráramos arriendo por el departamento. Exactamente la misma figura. Entonces, alguien está viviendo en un departamento que es de nosotros y no nos paga arriendo. Eso, muy en resumen, puede sonar un poco brusco un poco brusca mi analogía, pero conceptualmente es eso lo que nos pasa. Pero a su vez ha habido otros cambios de 61 a 50 años después. Yo creo que eso se va a revertir, como digo, el sistema de concesiones se va a revertir y el sistema de tributación de las concesiones. Las dos cosas se van a revertir van a retomar el espíritu original de hace 50 años en el cambio constitucional que se... En una de esas, no, por favor, yo esto no quiero hacer de pitonizo ni nada, pero lo que uno más o menos observa, yo creo que incluso me atrevo a decir que eso, la formulación general, que va a quedar en la constitución, me atrevo a decir que va a ser por unanimidad otra vez. Miren lo que les estoy diciendo. Porque es demasiado obvio que no se sostiene otra cosa. Luego va a quedar, yo creo, al mismo texto del 71, por último, por razones simbólicas, y se va a decir esto que pertenece a todas y todos. Fíjese que se podrá, su explotación se podrá eventualmente realizar a través de concesiones, pero con temporalidad acotada, y en segundo lugar, cobrando la regalía que corresponde. Yo creo que eso va a ser un hecho que va a quedar ahí plasmado. Y entonces el espíritu de lo que ocurrió hace 50 años, creo que, repito la idea, va a volver a ser replanteado y creo que por unanimidad. No creo que... Bueno, en fin, estamos en Chile, hay de todo en la viña del Señor, dijo el ateo, y veremos qué pasa. Pero yo me atrevo a vaticinar que se va a producir un fenómeno de nuevo de unanimidad nacional al respecto. Pero sin embargo, revisando las cifras, ahí hay cosas que a mucha gente le sorprenden. ¿Saben ustedes qué proporción del PIB representa el cobre hoy día en Chile? El 10%. ¡Wow! Bueno, no es mucho. Y permítanme ahí mostrar, pero les relato que hay otras cosas que son bien sorprendentes, como yo les mencionaba, nuestra economía siempre se articuló alrededor de la interacción entre minería y agricultura. Entonces, hoy día la minería representa el 9,9%, el 2010 el 12,2%. Y esto porque sube, baja el precio, el cobre, pero la producción minera ha crecido muy poco en la última década. Los minerales han ido bajando su ley, ¿no?, de explotación, y eso significa que se necesita invertir, se ha invertido unas cantidades gigantescas, se necesita invertir cada vez más para extraer la misma cantidad, y la producción no ha aumentado. Entonces, bueno, más o menos hoy día el cobre representa menos en términos del volumen de producción que hace 10 años atrás. Y es el 10%. Y la agricultura, fíjense, representa el 2,8%, el 3%, mucho. Entonces, entre minería y agricultura, en la contabilidad se llama eso sector agropecuario silvícola. Incluso si le agregamos la pesca,
llegamos a 3,3%. O sea, en el fondo, la producción de bienes en Chile, de bienes tradicionales, minería, agricultura, pesca, no representa más allá del 13% del PIB. No sé si lo estoy sorprendiendo o no con estos datos, pero efectivamente ahí el cambio es muy grande. Así como el sueldo de Chile sigue siendo totalmente cierto en materia de exportaciones y por tanto de todo lo que nos articula con la economía mundial, o buena parte de lo que nos articula con la economía mundial, en cambio en materia de estructura productiva, los sectores tradicionales, primarios, son sectores que han ido bajando su peso, incluyendo la minería. También ha bajado considerablemente el peso de la industria. Fíjese que la industria representa otro 10% de la producción en Chile. Y entonces, si agregamos la producción de electricidad, gas y agua y la construcción, la producción de bienes en Chile no representa más allá del 30-35% de la producción. Wow, bueno, y entonces, ¿y de qué vivimos entonces? Está claro que desde el punto de vista de la generación de capacidades de importación de otros bienes, vivimos de la minería. Pero desde el punto de vista de la producción y las cifras de empleo son básicamente las mismas. Pero ¿cómo es la cosa entonces? Bueno, entonces yo quiero decirles que nosotros tenemos hoy día una economía de servicios. Los servicios son, bueno, el clásico comercio, transporte, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, las comunicaciones, las telecomunicaciones han ido subiendo su proporción, los servicios financieros y empresariales, los servicios personales han ido disminuyendo, la administración pública ha ido aumentando no mucho su proporción, pero este conjunto de servicios representa entre el 60 y el 70% según los años de la producción y del empleo en Chile. La nuestra es una economía de servicios. Ya no es cierto que tenemos una economía que se sustente en la producción de bienes agrícolas y mineros. Y por lo tanto, bueno, un dato, no son más de 200.000 personas, hay un problema de cálculo de la producción directa, indirecta, pero no son más de 200.000 personas las que trabajan en la minería en Chile. Y la fuerza de trabajo, bueno, hemos tenido la crisis, en fin, pero básicamente antes de la crisis del 2020, son más o menos 9 millones de personas que constituyen, ¿verdad? Hoy día estamos en 8 millones. Y 200.000 en 8 millones, 9 millones, es poco, es bastante poco. Entonces representa una proporción, la minería baja de la producción y del empleo, representa una proporción la misma de siempre en materia de comercio exterior y una proporción muy significativa de la inversión, porque para seguir produciendo lo que producimos hay que invertir cada vez más. Es parte del tema del destino de la producción minera. Y en ese contexto, entonces, mi impresión es que lo que va a venir, y con eso ya voy concluyendo, entonces 50 años después, el país va probablemente, de aquí a, porque hay unos contratos que duran hasta 2023, 2024, pero de aquí a 2030, mi percepción es de que el país va a poder contar con, depende de lo que uno tenga como percepción del precio del cobre y de la producción, pero entre 5.000 y 10.000 millones más de ingresos anuales del Estado, ¿no? Hay que checar los últimos datos, pero eso es más o menos, es como un ministerio de educación completo, adicional, que el país va a tener. Y hasta donde uno escucha a las distintas fuerzas políticas, en fin, ustedes saben, yo no me meto en política, así que no escucho, ¿no? Entonces, eso es una pequeña ironía de mi parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que lo que muchos están planteando es que esto que va a ir siendo una especie de flujo adicional de ingresos para el Estado, esto que constituía el 70% de los ingresos en el siglo XIX, hoy día varía entre el 5 y el 15 según los años, bueno, pero aquí va a haber un salto. Y va a haber un salto, como digo, entre 5 a 1.000 a 10.000 millones de dólares adicionales. Eso significa más o menos entre 1,5 y 3 puntos del producto adicionales. Y ahí lo comento y cierro esta exposición planteando el rol de nuestra universidad. Lo que uno escucha entre unos y otros, ¿verdad? Planteamientos políticos de los distintos sectores,
bueno, no todo el mundo en realidad, pero la mayoría de los programas plantean que se establezca efectivamente una regalía minera significativa. Eh, y eso va a implicar que entre 1,5 y 3% del producto va a estar disponible. Y entonces la conclusión es el Estado de utilizar esos recursos para invertir fuertemente en investigación y desarrollo. Y dentro de la investigación y desarrollo, por supuesto, las universidades públicas. Evidentemente hay distintas visiones. La visión que ha habido hasta acá y los gobiernos que se han alternado en el pasado, los que han estado a cargo de la conducción económica, aunque otra gente no, pero los que han estado a cargo de la conducción económica, ustedes saben que hoy día lo que se invierte en Chile en I+D es 0,3%. ¿No? Si uno agrega lo poquito que hace el sector privado, no se llega al 0,4%. Tampoco, ¿eh? China, que es el país que más invierte hoy día, entonces tiene 1,7% del producto. Me estoy refiriendo al gasto público en I+D, ¿eh? Porque en otras partes el gasto en I+D de las empresas privadas es muy grande. ¿Eh? Pero el gasto público en I+D está a la cabeza China con 1,7%. Y después vienen algunos países nórdicos y Estados Unidos más atrás, con menos de 1%, pero por el orden de 1%. Y Estados Unidos está tomando la decisión en este momento de aumentar fuertemente porque sienten un atraso tecnológico con China en particular. No atraso, pero en la competencia tecnológica ven que tienen que reforzar y por tanto van a subir de 1. Entonces, claro, que una parte de esta recaudación adicional, repito, esto no va a ser inmediato, ¿eh? No antes de 2025, y va a estar en pleno régimen, yo creo que es el 2030, pero yo creo que nosotros como universidad, y sugiero eso como uno de los temas de conversación, ¿verdad? Empecemos a plantear con mucha fuerza, porque la Universidad de Santiago, la antigua Universidad Técnica, tiene, a ver, yo no soy del área, pero entiendo que la gente que nosotros formamos para la industria minera, entiendo que son gente de excelencia, gente muy demandada por la industria minera, y por la naturaleza, ¿no es cierto?, de la universidad, la ex universidad técnica del Estado, por el tipo de carreras que tenemos, por el gran peso de la ingeniería que tiene la universidad. Bueno, todo eso debería ser nuestra universidad una universidad que diga, sí, muy bien, pues, estos 50 años de la visión del cobre van a generar, se da en un contexto en donde va a haber recursos adicionales, en donde lo lógico, lo sensato, y ahí ya hablo más desde mi disciplina, si la renta minera va a ser captada en una proporción mayor por el Estado que es el dueño, no lo va a seguir regalando, entonces tiene que hacer una reflexión al Estado. Y esa reflexión la tiene que hacer con sus universidades públicas y con esta universidad. Y nosotros tenemos que ser capaces de plantear en un horizonte de 10 años. ¿Eh? No se trata, repito, estas cosas no se hacen para mañana en la mañana. Pero esta universidad tiene que plantear un horizonte de una década de fortalecimiento muy significativo. No solo de la generación de una minería verde, porque ese es el desafío, que incluye la producción de cobre, pero también incluye el litio, porque eso nos conecta con la gran tendencia de acción colectiva a escala de el conjunto de la humanidad a propósito del tema del cambio climático. La electromovilidad sustentada en baterías implica mucho cobre y mucho litio. Más cobre que litio, dicho sea de paso, no nos confundamos en eso. Y fíjese qué casualidad, Chile produce un montón de cobre y un montón de litio. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Lo entregamos así nomás? Pues nos vamos a preocupar de seguir empujando el encadenamiento hacia atrás, es decir, la capacidad de innovación tecnológica y de aplicación de servicios tecnológicos de frontera, digamos, en la explotación minera, que hoy día es muy de frontera y que debe seguirlo siendo. La gente no sabe, pero hay muchos miles de ingenieros que trabajan en Chile en la minería, en la parte previa, en la preparación de los proyectos, en el diseño de los proyectos. Y eso tiene que seguir desarrollando. Y eso es un tema muy de punta. Pero también el tema de grado de industrialización del cobre. Y luego con el litio lo mismo. Vamos a vender litio, sale, o vamos a producir baterías también. Esto plantea un problema ambiental. ¿Eh? Ustedes saben que la industrialización del cobre es muy simple, son fundiciones. Y las fundiciones son altamente contaminantes. Entonces, eso va a requerir toda una reflexión sobre la localización de las fundiciones y también de la etapa posterior, ¿no es cierto?, que es la producción de todo lo que termina finalmente, ¿no es cierto?, en el uso del cobre en nuestros computadores ahora y los que están con celulares, bueno, hay cobre adentro. Es de la esencia de las nuevas tecnologías de la información. Yo ingeniero no soy, ustedes saben, pero
El cobre no, es muy difícil pensar que tenga un sustituto porque es un conductor eléctrico. Es un conductor eléctrico de excelencia. Hay otros mejores, pero son mucho más caros. Bien. Entonces, esta universidad, la nuestra, yo creo que debiera tener una reflexión. Habemos varios que nos hemos dedicado a batallar por el tema del royalty, ¿no? Yo creo que eso de regalías, ¿no? Yo creo que eso va por buen camino, ¿no? Ya están las instituciones adecuadas, están las ideas. Repito, yo creo que ya nadie lo va a rebatir eso, ¿no? En una época, pero ¿cómo se le ocurre? Van a atentar en contra de las inversiones, todo el discurso que ustedes saben, yo creo que ya nadie lo rebate. Chile tiene que volver a tener concesiones temporalmente limitadas y tener una regalía que nos permita cobrar por lo que es nuestro, sino que no vamos a estar expropiando nada, es lo nuestro, es lo que hace 50 años se consagró y se mantiene en la actual constitución. Y hay que hacerlo efectivo cambiando el sistema de concesiones y el sistema de cobro por el acceso al recurso. Y entonces el debate sobre qué hacemos con esos recursos, diversificación productiva, cambio tecnológico, capacidad endógena de dialogar con quienes están en la punta del conocimiento, la ciencia básica, por supuesto, y la universidad nuestra tiene que seguir cultivando la ciencia básica, pero también todas las aplicaciones tecnológicas, habidas y por haber, en aquello que va a estar en el centro del cambio tecnológico en los próximos, qué sé yo, 50 años, 100 años, ¿eh? Que es toda la transición a la electromovilidad. Entonces yo veo para nuestra universidad, por eso yo acepté, encantado, apenas se me invitó a eventualmente suscitar aquí una conversación entre nosotros, yo dije encantado, porque esto es, yo no lo diría, yo cierro diciendo, la idea del sueldo de Chile ya no tanto, por las razones que le expliqué, en algún sentido sí, en otras cosas no, pero de que el cobre, la minería es el corazón estratégico del desarrollo de la economía chilena hacia la diversificación y hacia asumir el desafío verde, contribuyendo al desafío verde global, pero también haciendo que esto no tenga un impacto en nuestro país. Bueno, eso es una tarea gigante y nuestra universidad ojalá pudiera centrarse en esa tarea y en muchas otras, por supuesto, faltaba más, ¿no es cierto? Una universidad es justamente, una universidad tiende a ser universal, ¿no? Pero si hay algo en lo que nuestra universidad puede contribuir, creo yo, puede ser estar en el corazón con otros, por supuesto, naturalmente. Pero esta universidad deberá dedicarse muy a fondo a este tema y ser quien provea una parte sustancial del plan para la próxima década para hacer un salto gigantesco en investigación y desarrollo tecnológico en Chile. Esa es la tarea que tenemos por delante 50 años después de la nacionalización del cobre. Muchas gracias a ustedes y eso es lo que quería exponer. Gracias, Gonzalo. Nunca pensé que me iba a sorprender tanto con la exposición, porque no siendo en absoluto mi especialidad ni la ciencia económica ni las sociales, yo creo que tengo que admitir algo. Siempre he sentido que estoy más o menos informada sobre los grandes problemas políticos del país porque siempre me ha interesado. Pero realmente me ha sorprendido. Dije, a lo mejor no lo sorprendo, por lo menos a mí sí. Y sí, entonces hay mucho que hacer y mucho que pensar en este tema, desde nuestras distintas vertientes. Tú hasta mencionaste las ciencias básicas, que a veces quedamos como atrás, ¿no? Porque no somos productivos en lo inmediato. Tú sabes, los presupuestos para ciencias básicas no son muy generosos, por decir algo. Ya, agradezco mucho. Bueno, hemos grabado esto y lo ponemos a disposición y me gustaría, antes de ofrecer la palabra, que pudiéramos seguir haciendo pequeñas charlas sobre estos temas. Contigo o con personas que tú nos sugieras, digamos, porque creo que es un tema fundamental. Tú tocaste, aunque sea así muy puntualmente, todas las ramas que nos abre esta, por lo menos a mí, me abre mucha perspectiva y me deja más optimista de lo que estaba al inicio. Gracias nuevamente. Ofrezco la palabra a los oyentes, levanten la manita ahí en el panel para ordenarme, porque en esto siempre me desordeno. Parece que Bruno primero. Juan. Juan, ya lo vi mal. Carlos, sí, aquí Juan. En primer disculpa. lugar, saludos a todos los colegas. Y en segundo lugar, felicitar a la asociación por esta iniciativa. Y en tercer lugar, felicitar a
nuestro querido colega Gonzalo por esta brillante exposición, y que en mi opinión es más que trascendente este tema. Por eso me he atrevido a pedir la palabra, no siendo experto ni manejar cifras finas sobre a lo que me voy a referir, sobre el tema de la minería en Chile. Efectivamente, por lo que ha señalado Gonzalo, estamos hablando del subsuelo y está definido constitucionalmente, entiendo, que todo el subsuelo y todos los minerales son del Estado. Punto uno. Son de propiedad del Estado de Chile. Similar a lo que ocurre en otros países, parece que es una generalidad esto. Segundo, esos minerales no son renovables, son agotables. Tercer lugar, algunos minerales, especialmente estratégicos, solamente lo puede explotar el Estado. En Chile, creo que el petróleo tal vez, pero el resto son susceptibles de someterse al sistema de concesión. Vale decir, se les da la opción de explorar y explotar bajo un modelo de concesión que en la práctica no significa pago alguno, más que una patente, tanto para la exploración como para la explotación. Una patente que son extraordinariamente bajas. Vale decir, aquel que obtiene la concesión, que prácticamente indefinida, cosa que habrá que revisar en la nueva Constitución, les da el derecho entonces a prácticamente la materia prima sale gratis. Cosa curiosa, las materias primas en todas partes hay que pagarlas, las maderas, los cementos. Acá el mineral que se saca es gratis porque está la patente. Y hablo de gratis en el sentido figurado, porque obviamente para poderlo sacar habrá que hacer una exploración y sabemos que son inversiones gratis. Chile siempre sus minerales lo ha concesionado, ¿no? Recordemos toda la historia del salitre, que era el sueldo de Chile, el primer sueldo. Se agotó en términos de la parte comercial, no se agotaba en absoluto. Y bueno, ahí quedó por muchos años como minerales que tenían sustitutos artificiales, que ya conocemos la historia, que bajo su precio. Pues bien, la concesión tal vez nace entonces como la precariedad del Estado de tener recursos para explotar por sí solo. Y entonces, bueno, al concesionar ya vimos todo lo que pasó con el cobre. Grandes inversionistas, especialmente americanos, pudieron invertir y desarrollar. Pero obviamente tuvieron sus debidas recompensas a través de los retornos que le daba la inversión. Chile es uno de los países que tiene las tasas de impuestos más bajas y los royalties más bajos. Según información del Banco Mundial, un poco antigua, del año 2019, Australia tiene un promedio de impuestos del 60%. Estados Unidos y otros, Nueva Zelanda, andan en el 50%. En Chile pagamos como empresa un 27%. Los royalties andan del orden del 30% fuera. En Chile entre el 3 y el 5%. Y bueno, bajo esta modalidad, no tan solo se está agotando el mineral y se está pagando el sueldo de Chile a cambio de recibir prácticamente impuestos que no son equivalentes a lo que pasa en el mundo. Pues bien, se habla de subir los royalties, se habla de subir los impuestos y obviamente tenemos una presión fuerte, especialmente los inversionistas, los empresariados, de que no suceda así porque se afecta a la economía y todo eso. Pero es cosa de observar las grandes utilidades. Además se usan muchos subterfugios. Tal vez menos del 50% de la producción es de Codelco, el resto son grandes empresas, entre ellas La Escondida. Y ellos curiosamente, y digo curiosamente, no tienen fundiciones. Venden o concentrados o precipitados. Y se dan el lujo de enviar esos concentrados a Asia, donde allá se funden. El concentrado tiene un 80% de mineral, el resto es tierra o piedra. Y el flete marítimo de ir de un continente a otro, comprenderán
que trasladar tierra, algo habrá ahí. Claro que hay algo, porque ¿quién fija ese precio? ¿Quién fija el precio del concentrado, el precipitado que se exporta? El mercado. ¿Y de qué mercado hablamos? De un mercado muy unilateral, porque lo hace directamente la empresa, no lo hace el Estado de Chile, no regula los precios. ¿Y qué va en ese concentrado? Obviamente cobre. Pero sabemos que hay un gran componente que se llama molibdeno, que tiene una gran proporción en el cobre. El molibdeno vale 20 veces el precio del cobre. Hoy en día un poco menos por el alza que ha tenido el precio del cobre, cercano a los $4. El molibdeno está sobre los 20 y tal. Y hay una gran cantidad de contenido. Entonces aducen estas empresas de que hacer una fundición, porque solamente Codelco tiene fundición en sus divisiones y Enami para la minería pequeña. Pero ellos aducen de que el envase comercial, vender concentrados, que tener una fundición. Cosa que, sin tener cifras, repito, parece ser que no es tan así. Bueno, entonces en la medida que el Estado ha ido recuperando su capacidad de disponer de recursos y su capacidad de endeudarse, no veo ninguna razón para que se mantenga el criterio inicial que los minerales son del Estado y que pueda explotarlo el Estado. Y obviamente tendríamos una situación desde el punto de vista de este mineral, de los minerales no renovables y extraordinariamente importante para nuestra economía, que debería ser materia de que sea constitucional, regularizando algunas condiciones que eviten esto que está pasando por muchos años y que en el fondo nos están depredando nuestros minerales a cambio de una retribución o contraprestación que realmente no guarda ninguna relación con lo que ocurre en otros países. Quería solamente hacer estos comentarios, estas reflexiones que no tienen más valor que la reflexión, porque no tengo las cifras que pudieran, obviamente en una investigación pueden obtenerse y deben estar disponibles. Quería solamente hacer ese apoyo, tal vez como idea, a la exposición que brillantemente ha hecho Gonzalo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Ahora creo que Bruno. ¿Bruno? Sí, hola. Yo quería hacer una pregunta a Gonzalo, dado que fue de alguna manera una persona que vivió ese momento de la nacionalización, más todavía con su papá en Odeplan. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se dio ese proceso de nacionalización? Porque, en mi opinión, se me ocurre que en realidad no es necesariamente ocurre una suerte de suma y resta de ingresos económicos para un país. Yo creo que quizás ahí detrás había una perspectiva de cambio paradigmático, si se quiere, que de alguna forma pudiera haber influido con mayor profundidad en la toma de esa decisión, porque además pienso yo que bueno, era un momento histórico distinto que el que estamos viviendo hoy, y en ese sentido incluso hasta entiendo yo la misma derecha votó a favor de la nacionalización. Entonces, mi pregunta es si efectivamente había algo más, vale decir, había algún fenómeno intangible que permitió que eso ocurriera, de tal suerte que finalmente eso hoy por hoy se observa como una suerte de beneficio económico para el país, pero que tanto eso también fue una mirada que implicaba también un cambio de sociedad, un cambio de perspectiva que se estaba dando en el país. ¿Qué tanto de eso influyó? Esa es mi pregunta. ¿Contesto al tiro? Sí, mejor. Gracias, Gladys. Está buena la pregunta, Bruno. No es tan fácil contestarla. Yo en todo caso era cabro chico en todo el 71, no tengo, pero el punto de vista del análisis que uno hace retrospectivo histórico,
A ver, nosotros cuando enseñamos políticas públicas, en fin, siempre hablamos de una tríada, digamos, que es el de la tríada de los intereses, de las ideas y de las instituciones, las 3 I, ¿no? Y entonces efectivamente el 71 es la culminación de una pugna entre unos ciertos intereses y unas ciertas ideas, ¿no?, que se plasmó en un cambio institucional. Yo creo que esa es como una matriz de análisis interesante siempre. No hay que ser esquemático ni simplificar las cosas, ¿verdad? Pero creo que aplica bien, fíjate, para analizar el asunto. El presidente Eduardo Frei Montalva, en su gobierno, procedió a lo que se llamó la chilenización del cobre, es decir, a llevar la participación del Estado al 51%, ¿no?, de la propiedad de las empresas del cobre. Y eso fue un pacto que tuvo cláusulas, en fin. Entonces ya había habido en el sexenio presidencial previo, en términos del debate de ideas sobre este asunto, ya había habido digamos, una acción gubernamental que se tradujo en un primer cambio institucional que fue la chilenización. Y esto, en mi opinión, tiene que ver con los cambios de los años 20. La República Oligárquica Chilena, bueno, en fin, los historiadores ahí son, yo no lo soy, digamos, pero uno, como yo creo, muchos de los que estamos aquí, aunque no sea nuestra profesión de base, quien quiera entender un poco las cosas de nuestro país tiene que, en fin, indagar en la historia de nuestro país. Entonces, los años 20 fueron años bien importantes, porque de alguna manera emerge ahí la República Mesocrática, ¿verdad? La República Mesocrática tiene distintos componentes, un proceso de inestabilidad política bastante largo, más o menos más de una década de inestabilidad política bastante fuerte, la crisis del 29, el impacto que produjo. Y en ese proceso aparece la necesidad de que haya excedentes que vengan de alguna parte, que se usen para industrializar el país. Y el proceso de industrialización chileno se origina, desde luego, en todo el impacto de la Primera Guerra Mundial, y luego, por supuesto, se acelera con la Segunda Guerra Mundial. Hay una cierta idea detrás, pero también una necesidad. Entonces, el asunto de crear la Corporación de Acero del Pacífico, eso es industria pesada, entre comillas, clásica, digamos, ¿eh? Pero también Endesa, la electricidad, ¿eh? Y cómo no, todos los servicios de distribución eléctrica, de distribución de agua potable, son grandes empresas públicas que se expanden. Y eso es muy caro, son procesos de inversión de gran magnitud. Entonces la idea de poner a contribución a la minería para financiar esa industrialización es una idea que nace con la etapa mesocrática de los años 20, pero se concreta recién en el 67, si no estoy equivocado, cuando se concreta, digamos, la chilenización del cobre. Con todo, ¿no es cierto?, son más o menos 3 décadas, ¿eh?, en donde se produce ese fenómeno. Tú sabes, ¿verdad?, en ese sentido, Bruno, que los procesos sociales y las decisiones, las grandes decisiones públicas, a veces toman harto tiempo, digamos. Pero mi impresión es que todo lo que ocurrió entre el 67 y el 71 en materia de cobre se venía incubando mucho antes, ¿eh?, en toda esta percepción sobre cuáles eran los desafíos del desarrollo chileno, de dónde se podía obtener los excedentes que permitieran hacer estos grandes procesos de inversión y de industrialización. Y luego la reversión de esto, bueno, entre medio hubo un golpe de Estado, tiene muchas causas, en fin, pero yo le asigno por lo menos un 50% de las causas del golpe de 73 a la asociación del cobre 71, seamos claros, ¿eh? Y ahí entonces entramos en la temática de los intereses, ¿eh? Efectivamente, cuando se extrae las leyes de mineral en Chile, ahora menos, pero todavía, ¿eh?, pero por mucho tiempo fueron leyes muy altas, ¿eh?, que generaban además, la explotación minera nuestra está bastante aislada, no hay población alrededor, el acceso es más o menos relativamente fácil, y sobre todo el acceso a los medios de transporte. En muchos otros lugares se produce cobre, en los países africanos, por ejemplo, la temática de los medios de transporte para llevar a los puertos el mineral es súper complicada. Aquí está al lado, digamos, ¿eh? No al lado, pero en fin, muy cerca, digamos, ¿eh? Con lo cual, el tema de los intereses impactó fuertemente, sobre todo en el debate de las indemnizaciones. Las compañías mineras acudieron al gobierno norteamericano alegando
no tanto el tema de que fueran expropiadas, sino que se produjese este mecanismo de reconocimiento de un valor económico de lo expropiado, pero se le descontó lo que se entendió como utilidades excesivas, que fue parte de la confrontación que el gobierno de la Unidad Popular, el presidente Allende, planteó. El presidente Allende al final se abrió a una negociación con Estados Unidos sobre este tema, pero entre medio vino el golpe de Estado. Y bueno, y vino llamémosle directamente, la contrarrevolución, digamos, o la contranacionalización. Y ahí entonces lo que hubo, ahí abundo un poquito más en estos temas, entre comillas, de economía política. Estamos hablando de una dictadura militar. Esa dictadura militar enfrentaba amenazas severas, primero en el norte, con Perú, y después, sabemos bien, el 78 estuvo al borde de la guerra con Argentina, ¿no? Y entonces ese mundo militar no estaba dispuesto a privatizar Codelco, punto. Y por eso se confrontaron tanto a los José Piñera y otros y a los Chicago Boys, digamos, que insistían en privatizar. Y ahí de nuevo intereses, ¿no? Y ese mundo fue el que dijo no y mantuvo en la Constitución del 80 exactamente el tenor literal de la negociación del 71. En muchas otras cosas el asunto cambió, por ejemplo, en educación, salud, pero no en este tema. Porque ese mundo necesitaba un control. Acuérdate que a su vez Estados Unidos había impedido, la enmienda Kennedy en el 76 había suspendido los suministros de armas. Entonces Chile necesitaba, la dictadura, necesitaba divisas para poder simplemente mantener su equipamiento militar. Y eso se obtenía ¿de dónde? Bueno, del cobre. Y esa es la razón por la cual se mantuvo. Y la privatización vino más bien hacia finales de la dictadura y la expresión práctica de eso se hizo más bien en la transición, que no pudo modificar, siempre está la discusión si no pudo o no quiso, esa es otra conversación, digamos, entre no pudo o no quiso, digamos, y en ese sentido, Juan, la producción actual estatal es del 30%, ¿no? El 70%. Sin embargo, para que igual, interesante lo que va pasando. En este momento, la producción minera que más crece es la de Codelco, ¿no? Y la Escondida ya después de casi 30 años de explotación, está bajando sus leyes del mineral también, pero ese fue el proceso de la contra. Y ahora entonces vamos a tener esta nueva etapa en donde, a ver, los estudios técnicos están hechos, ya nadie los rebate, ¿no? Aquí hay una extracción del valor económico que muy bien describía Juan, ¿verdad? Que es un regalo, que no tiene justificación y que no va a impedir ninguna nueva inversión, me explico. Todos los proyectos de inversión minera se hacen, aquí está lleno de gente que es del área, ¿no es cierto? La evaluación de un proyecto privado tiene que ver con, evidentemente, la evaluación de los costos y una proyección de ingresos, y muchos otros componentes entre medio, pero básicamente un análisis de costo-beneficio, ¿verdad? Y todas esas evaluaciones se hacen con un, entre comillas, valor de largo plazo del cobre, que es actualmente es de 2,88 centavos, ¿no? por dólar, centavos de dólar la libra. Entonces, en el fondo, a ver, no sé, todos los proyectos están calibrados con un precio que no es superior a $3. El precio del cobre hoy día es bastante superior a $3. Entonces, si yo hago una inversión con el precio del cobre a $3, ¿por qué voy a dejar de hacer esa inversión si el retorno que voy a tener cuando el precio del cobre sube arriba de $3 va a implicar que esa ganancia adicional, esa sobreutilidad, fruto de lo que también Juan mencionaba, este es un producto escaso, expandir la oferta cuando se expande la demanda demora bastante tiempo y por lo tanto hay ciclos, pero básicamente el precio del cobre va a tender a subir en las próximas décadas, así de simple. Y en esas circunstancias entonces cuando el precio sube, una regalía que como está planteado en el proyecto de ley que está en este momento en discusión en el Senado, está escalonada, esa aplicación de regalía al precio. Entonces, cuento corto. Si yo hago la inversión, porque así se hace, considerando un precio inferior a $3, y la aplicación del royalty no me va a significar que voy a dejar de tener ingresos por $3, entonces, ¿por qué voy a dejar de hacer la inversión? Es completamente ridículo. Lo que aquí va a pasar es que simplemente, a ver, Escondida, en un momento dado, en el ciclo del 2004 al 2011,
en 2 años recuperó la inversión. 2 años. ¿Qué proyecto económico? Yo siempre digo lo mismo. Mire, hay 2 actividades que son parecidas a la actividad minera chilena en los periodos altos del ciclo. El narcotráfico y el tráfico de armas. No hay más. Entonces, ¿por qué razón si Chile dice, oiga, ¿sabe que esta cuestión es mía? Este departamento es mío, así que voy a empezar a cobrar arriendo. ¿Pero cómo? ¿No va a haber más arrendatarios de mi departamento porque les cobran una arriendo? Claro que va a haber, pues. Obviamente que va a haber, pues. Y nadie se va a ir y nadie va a dejar de venir, por favor. Yo creo que eso es lo que fue quedando en esta trilogía de los intereses, las ideas y las instituciones. Aquí los intereses lograron apropiarse de algo que las ideas en la etapa mesocrática y popular, digamos, del siglo XX dijo, no, sabe que esta cuestión es de los chilenos. Y el Parlamento unánimemente. Vino la contrarrevolución, y esa contrarrevolución duró una enorme cantidad de tiempo, con distintas etapas, características, y ahora viene lo contrario. Y lo contrario es decir, ¿sabes qué? No era mala idea lo del 71, fíjese, en su totalidad. Es cierto que no se modificó la propiedad del subsuelo, pero resulta que las concesiones, la regalía, etcétera, entonces vamos a rearmar este asunto. No era una mala idea. Entonces, de nuevo, las ideas van a implicar cambios en las instituciones y va a herir intereses, pues claro. Entonces, ya creo que más o menos ustedes se han dado cuenta por qué lado. Yo participé con la redacción del royalty, que ha sido descalificada pero brutalmente por todas partes. Bueno, yo participé en la redacción. Si puedo ser arrogante, le digo, yo lo redacté. Para que hablemos en castellano antiguo. Y la brutalidad de los ataques es impresionante. Entonces, en la discusión de ideas como que no hay por dónde entrarle, porque son intereses nomás, por uno, son intereses que la vamos a hacer. Y las instituciones están, fíjense, fue aprobado en la Cámara de Diputados, impresionante, y con votos de todos los sectores, incluyendo gente de derecha. Y en el Senado ahí está, yo creo que no va a avanzar mucho porque la situación es complicada, ya está terminando el actual gobierno. Y entonces, no sé si esta disquisición, Bruno, sobre la combinación de intereses, ideas y cómo eso interactúa con las instituciones y los marcos institucionales, me refiero, ¿verdad? Es lo que explica lo del 71, lo que explica lo que vino después y lo que probablemente va a empezar a ocurrir a partir del año próximo. Y con una expresión concreta, creo yo, desde el 2025 en adelante, pleno régimen del 2030, y este país va a tener que pensar qué va a hacer con este cambio institucional que se está produciendo, fruto de un nuevo debate de ideas, una confrontación con intereses que va a ser dura, pero finalmente no veo cómo no va a pasar esto en el país, aunque se demora más, se acelere, bueno, eso va a depender del proceso político, y ahí entonces nuestra universidad tiene que tener su punto de vista fuerte. Oiga, mire, vamos por aquí, vamos por acá, vamos por acá. Aquí tenemos toda la temática de la explotación minera limpia, tremenda temática. El tema de la industrialización minera. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? Y todo el tema, a su vez, de la electromovilidad, ¿no? En toda su gama, ¿no es cierto? Y muchas más cosas, ¿no? Pero por lo menos eso, nuestra universidad debería ponerse a la punta. A lo mejor no lo logramos, a lo mejor no, pero no sé, yo encuentro que nuestra reflexión colectiva, todos nosotros debe ser, pongamos a esta universidad en ese proceso, en ese nuevo entramado de ideas, de intereses, y que la nuestra sea una institución porque ya, está bien, habrá el cambio constitucional, habrá el cambio legal, y después alguien tiene que hacerse cargo del asunto. Y si no son las universidades públicas chilenas, ¿quién? Ese es mi modesto punto de vista sobre este asunto. Gracias, Gonzalo. De lo que yo estoy mirando no veo ninguna mano alzada, así que me voy a dar yo la palabra. Carlos, me la voy a dar yo primero una pregunta y después Carlos. Ya. Que tú mencionaste, Gonzalo, que el país tiene una economía esencialmente de servicio. Y yo el miércoles pasado asistí a una charla que dio Gabriel Palma en el contexto de esta USACH constituyente. Y también pues, dio algunas cifras y mostró unos gráficos que a mí me dejaron también pensando. Él, por ejemplo, dijo que la economía chilena estaba estancada hace 10 años. Y un poco también de lo que entendí, porque no soy especialista en estos temas, entiendo que
en parte es porque se ha transformado en una economía de servicio y que no produce mucha riqueza, entiendo yo. ¿Podría explicarnos un poquito más eso, por favor? ¿Cómo no? A ver. Hay dos tipos, bueno, ustedes saben que la cosa convencional en economía, en fin, la economía del desarrollo, en fin, distingue entre la producción primaria, que es la producción de bienes sin elaboración, la producción secundaria, que es la elaboración industrial, ¿verdad? La agregación de valor, la manufactura, y el sector terciario, que son los servicios. Pero ahora es bien importante hacer la distinción dentro de la producción terciaria entre los servicios a las personas y los servicios a la producción. Y ahí en donde entramos en un cierto tema con las estadísticas, digamos. Yo lo que les mencioné son las estadísticas actuales, ¿no? La minería es el 10%, la industria es el 10%, la agricultura es el menos del 3% y la pesca es el 0,5%. Esa es nuestra producción de bienes. Hay que agregar la producción de electricidad, gas y agua, o sea, energía, digamos, y agua, y hay que agregar la construcción, por supuesto. Y esa es la producción de bienes en Chile, ¿no? Es lo que, ¿cómo llamarlo, Gladys? Es aquello que tiene materialidad, ¿eh? Que se toca, digamos. La producción primaria, la producción industrial. Ahora, cuando tú aplicas los servicios a la producción, pongamos el ejemplo de la agricultura. Ustedes saben que hoy día existe la agricultura de precisión, ¿verdad? Que funciona con satélites, sensores, satélites más sensores, ¿no es cierto? Más, por supuesto, internet, en fin, ¿no es cierto? Computadores, etc. Eso permite que hoy día los sistemas de riego en la agricultura tecnificada chilena, que no es un detalle, son extensiones muy significativas de la producción agrícola del país, se hace con estos servicios de la producción altamente tecnologizados. Ustedes saben que, y si no lo saben se los cuento, pero nosotros tenemos un tema satelital, partió hace ya más de una década, la Fuerza Aérea ahora se está renovando eso. Antes se compraban servicios satelitales, ahora Chile tiene una cierta autonomía, digamos, en la materia. Y bueno, el SIREN y los servicios aerofotogramétricos, cuento corto. Hoy día se siembra, se planta, se riega con alta tecnología, obviamente no en toda la producción, para nada. Hay una parte de la producción que sigue siendo una producción familiar, campesina, de baja productividad en tierras que no son muy fértiles. Pero hay una agricultura de precisión. Y eso, entonces, ¿cuánto es agrícola y cuántos son estos servicios? ¿Cómo lo contabilizamos? Ahí hay unos temas con la contabilidad nacional, digamos. Por tanto, yo te diría que las dos cosas son ciertas. Estos son servicios, pero se aplican a la producción, con lo cual, digamos, no es tan sencillo decidir dónde lo contabilizamos, pero las dos cosas están imbricadas. Y ahí entonces es donde entramos un poco nosotros, digamos. La nuestra tiene que ser una universidad que forme personas para muchas cosas, pero también para los servicios a la producción, incluyendo la minería, la agricultura, la pesca, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes saben, pero el componente más caro hoy día de la explotación de la salmonicultura, por ejemplo, son los laboratorios. Pues los laboratorios son los que tienen que estar midiendo exactamente temperaturas del agua, bueno, y la sanidad animal, etc. Y entonces el nuestro es un país que, bueno, tenemos una crisis ecológica con la salmonicultura en Chile, evidente. ¿Cómo se transita una salmonicultura más sustentable, sostenible? Métale laboratorio, métale, ¿se entiende, no? O sea, eso es los servicios aplicados a la producción, ¿verdad? No sé si me explico bien en eso. Y luego están los servicios a las personas. Y ahí es un mundo de cosas. Desde luego están los dos grandes servicios tradicionales de toda la vida, que son los servicios de salud, tanto preventiva como curativa, y los servicios educativos. Y de nuevo, ambas cosas son súper importantes para la producción. Personas enfermas y analfabetas van a producir mucho menos que personas sanas y altamente educadas, ¿verdad? Y formadas. Entonces, son servicios a las personas, en el sentido de que su usuario directo, ¿no es cierto?, son las personas, somos las personas, pero encima tiene efectos también sobre la actividad productiva. Por eso es que no son servicios improductivos, entre comillas, sino que son altamente productivos. Desde luego, directamente los servicios de la producción de tecnología, pero también
los servicios de la persona. Hay otros servicios que también ustedes han visto que está en todo el debate público, que es toda la temática de los cuidados, que eso ya es un poquito distinto. Tiene que ver con los niños, tiene que ver con las personas de más edad, el cambio demográfico. Y yo creo que Chile ahora va a usar los recursos de los que dispone de manera mucho más intensiva en el tema de los cuidados. Esos son servicios, ¿no? Son servicios de cuidado a las personas. Y también creo yo en servicios ambientales. Yo creo que se va a crear en Chile muchos empleos para cuidar el ambiente. Ustedes ven que se armó, por las donaciones de la familia Tompkins, ¿no es cierto?, se armó un complejo de parques nacionales, que es impresionante, más o menos 21% del territorio está. Entonces han fracasado 2 licitaciones para el cuidado. Entonces yo digo, oiga, pero ¿por qué tenemos que estar entregando yo se lo entregaría a la CONAF con una responsabilidad clara, ¿no es cierto?, de cuidado, con los recursos que eso requiere, y con autonomía y supervigilancia de la sociedad civil y desde luego de la autoridad regional y territorial. Pero todos esos son servicios de nuevo, y son servicios ambientales. Entonces no sé si me expliqué bien, te fijas tú, en el sentido de que no hay que pensar en los servicios como una especie de cosa, como quien dice, como algo medio inútil, digamos, o medio o poco productivo, o que resulta ser como el residuo de lo otro, que es lo importante. No, en la economía moderna, y de hecho Estados Unidos tiene cifras de todavía mucho más una economía que produce servicios. Ahora, Carlos estuvo en Inglaterra, qué sé yo, Gran Bretaña tomó una decisión. Ellos se desprendieron de su industria y son una economía de servicio más que ninguna de las grandes economías mundiales hoy día. Tienen un fuerte centro financiero, pero prácticamente dejaron atrás, digamos, el famoso tema de la Rolls Royce vendida a empresas chinas. Creo que por ahí anda la cosa, Carlos. Bueno, entonces cada una de estas economías tiene especializaciones en el contexto mundial. Y nosotros ya somos una economía hace rato, una economía de servicio. Tenemos que... Me dices tú que te sorprendió esta afirmación, ¿verdad? Pero es verdad, ¿qué quieres que te diga? Sí. Es absolutamente verdad. Por lo tanto, es una reflexión necesaria. ¿Y nosotros qué somos como universidad? Productores de servicios. Somos productores de servicios educativos y eventualmente de servicios directos a la producción. Y eso está en el corazón de la economía de la información, de la economía del conocimiento, de todo lo que viene hacia adelante. No sé si te satisface. Algo está claro, sí. No es que con servicios sea una cosa así homogénea y un poco inútil que uno pensaría en el sistema productivo. Sí, me aclaro. Gracias. Carlos parece que quería decir algo y yo quité la palabra. Yo querría insistir en una dimensión menos técnica, menos de lo que significó el momento de la nacionalización del cobre, y que también tiene que ver con el presente, que tiene que ver con el estado anímico de las élites y de la sociedad en general, las condiciones subjetivas en las cuales ocurren los procesos. Porque a mí no me cabe ninguna duda de que los expertos y los técnicos en economía en la década de los 50 tenían claro lo que estaba ocurriendo y por dónde iba la micro y qué es lo que había que hacer. Y por eso que el proceso se demora 20 años, porque están en juego los intereses, como tú bien señalabas. Pero algunas élites ya tenían en su subjetividad instalado que esto había que cambiarlo. Y eso también explica de alguna manera la ley del cobre que se instaló por esos años. Si en los años 50 que se instala, creo que con el caballo Ibáñez se instaló la ley del cobre para financiar a los militares, a las Fuerzas Armadas. Y eso tiene que ver con una visión técnica. Sin embargo, esa visión técnica no produce un cambio, sino cuando se generan las condiciones subjetivas. Y yo lo reflejaría en una sola cosa, que al año 71, y producto de todo el proceso de transformación de Frei Montalva, ¿cierto?, la República, la sociedad chilena, las grandes masas demandan reconocimiento de su dignidad. Y entonces no solo el gobierno popular se ve obligado a aplicar una medida técnica, sino también una medida que simbólicamente restituye la dignidad a todos los ciudadanos. Cuestión que yo dificulto que hoy día esté clara.
sobre todo cuando estaba pensando en el ejemplo de la propuesta de la presidenta Bachelet respecto del destino de los fondos provisionales. El año 71, la subjetividad colectiva apuntaba al bienestar de la sociedad chilena, incluyendo a la derecha en ese tiempo. Si uno escucha el discurso, es construir una sociedad más justa e inclusiva, de alguna manera, con modelos distintos, por cierto. Sin embargo, hoy día, esa misma subjetividad no apunta a lo mismo. La subjetividad pareciera estar inclinada a cómo voy ahí, prioritariamente, no cómo vamos ahí. No es el plural, sino que es el individuo. Digamos, la subjetividad hoy día pareciera decir, ¿cómo arreglamos las cosas para que yo sea el que beneficiado y los demás, bueno, que si vayan al infierno? No sé si eso tiene algún sentido en el análisis del contexto de lo que ocurrió el año 71 y cómo eso se proyecta hoy día. ¿Qué te parece, Gonzalo? No, estoy de acuerdo con Carlos. No tengo mayor comentario. No, lo que pasa es que yo creo que la subjetividad, la dignidad es muy importante. Y a propósito de eso, leí hoy en la mañana unos comentarios que me mandaron unos amigos de Francia sobre un cura chileno que hace su labor, su ministerio católico en Cuba, y cómo defiende una serie de cosas de lo que está ocurriendo en Cuba, y cómo lo que ha publicitado fuertemente los medios de comunicación norteamericanos y hoy día la prensa en Chile, del carácter represivo del régimen, etcétera, y cuando uno ve que en realidad el policía se lo lleva tomado al cugote nomás con el brazo, no con un mazo ni con un balín en el ojo, uno dice, bueno, parece que sí, hay represión, es un gobierno autoritario que controla la situación, pero hay una subjetividad en Cuba que impide que haya cambios políticos, económicos, que están más allá de la mera racionalidad técnica. Entonces creo que entonces la pregunta en Chile hoy día es, ¿qué es lo que la subjetividad que tienen las élites, los individuos, los colectivos, permite hacer para proyectar un poco lo que va a ser la discusión en la constituyente? Que yo, al revés tuyo, no tengo mucha esperanza. Yo te escucho y te digo, algo no estoy viendo, pero mi impresión es que no sé, yo escuchaba a Baradit esta mañana diciéndose lo que había dicho el día anterior, que yo creo que era legítimo. A mí me habría gustado que la represión que sufrimos en octubre hubiera sido como las agresiones que recibió el constituyente de derecha a la salida del Senado el otro día. O sea, que le digan a uno que es un mal nacido, que lo amenacen verbalmente, es una cosa menor. No es comparable a un balín en el ojo. Entonces, creo que Baradí se equivoca en los términos que usó y se equivoca en segundo término, en hoy día, en desdecirse. Es bueno que aquellos que aplican las medidas punitivas las sufran en carne propia alguna vez, porque lo que le aplico a los demás debiera de vez en cuando pensar qué pasaría si me lo aplico a mí mismo. Ahora yo me alegro de lo que tú decías, ese consenso que se fue construyendo en 30 años, nos llevó a recuperar la propiedad y la propiedad del subsuelo y la dignidad de los ciudadanos, que se fue a la punta del cerro después en los 40 años siguientes, pero en fin. Yo no me meto en política, así que no comento las cosas. Pero Carlos siempre es medio pesimista, según mi parecer, y ahora lo ratificó. Fatalista. Ah, ya. Si no hay más comentarios. Juan parece que quiere intervenir. ¿Sí? No lo veo yo. ¿Dónde se...? Ya, Juan. Ahora me conecté, sí. Ya, pero no muy largo porque no muy cortito, muy cortito. Solamente quería complementar los elementos que entregué anteriormente, haciendo una comparación entre el proceso de las concesiones del Estado, ¿no?, que ha sido un mecanismo, un instrumento de política económica que ha permitido que con recursos de los privados se hagan obras públicas o se desarrollen proyectos mineros. Quería hacer una comparación muy simple y muy precisa sobre las diferencias entre ellas. Las concesiones de obras públicas
son para dar servicios públicos, indudablemente a través de estas obras, las hacen con recursos de los privados que construyen y explotan las obras, pero tienen un plazo fijo y tienen una tarifa determinada por los contratos, ¿no? Los peajes, todo eso está definido en un contrato, un tarifario. Las concesiones mineras no tienen en absoluto ni los plazos ni esas condiciones. Segundo, las dos concesionarias, digamos, pagan sus impuestos por sus utilidades, o sea que ahí no hay gran diferencia en la contribución, aparte del royalty. Pero ¿qué es lo que queda de la concesión minera? No queda nada, no queda ni mineral, quedan hoyos y quedan tranques de relave altamente contaminantes. Las concesiones de obras públicas, y no estoy defendiendo ninguna de las dos, estoy haciendo una comparación, dejan una obra pública en beneficio del Estado permanente, pasa a propiedad del Estado. En la minera no queda ni mineral, ni queda nada, quedan hoyos, estos anfiteatros que hay, y obviamente altamente contaminantes, porque los tranques relaves son básicamente ácidos que quedan ahí casi a eternum. Quería hacer solamente ese alcance, por lo cual creo que estas concesiones, especialmente la minera, debe ser materia de la Constitución por todas las razones que hemos expuesto. Quería complementar eso tan solo. Okay. Ya, gracias Juan. ¿Algún comentario final? Nos quedan unos 4 minutos. ¿No? Entonces cerramos esta Carlos está levantando la mano. Ah, que no veo todo el cuadro, ya. Por eso pregunto. ¿Quién? Claro. Ya. Ah, ya. Mira, cara conocida, sí, muy conocida. Quería agradecer la instancia y además, como ya eran 50 años, yo participé el día de ayer en una reunión que citó también Casa Tecno de la USACH, donde expuso don José Manuel Flores Poblete. Recordando cosas de la historia, cosas más técnicas, cosas menos, más que son de temas de escenario. Yo quisiera comentar ciertos puntos y cerrar con una frase que quiero saber la opinión de don Gonzalo. Es que, por ejemplo, con respecto a los yacimientos de Codelco, la esperanza de vida de estos yacimientos son aproximadamente de 50 años, incluyendo a Radomiro Tomic, Chuquicamata, teniente un caso aparte que le queda un poco más, pero las grandes reservas del país no están en manos de Codelco. El trabajo que hace Cochilco en apoyo a este manejo pareciera que fuera más, como diciéndolo en términos coloquiales, como atornillando al revés, en lugar de hacer una buena promoción hacia el Estado de lo que las garantías que tiene el cobre y todo. Por lo general siempre se trabaja como de manera no tan pomposa, por decirlo de alguna forma. Y en este mismo contexto de que las grandes reservas siguen estando en Chile, pero no están las que superan esta esperanza de vida. Bueno, lo digo a título personal porque yo trabajé entre el año 2000 y el 2017-18 en Codelco, hasta el 2016 pertenecí a la empresa y me pasé como 3 años a la vereda al frente, al lado oscuro, que económicamente era más rentable y un poco desilusionado también del tema de que uno hacía cosas y decía, aporté para mi país, vengan los hospitales, colegios y todas esas cosas, que después uno se va desilusionando en el camino. Yo trabajé como estimador de recursos en Codelco, entonces tuve la oportunidad de estimar DMH antes que pasara la división que la ministró Ale, Radomiro Tomic. Entonces uno dice, si quedan 50 años de esperanza de vida en manos de Codelco, ¿qué queda para el resto de los recursos? ¿Habrá que tomar una decisión al respecto? ¿Por qué no se toma una decisión, por ejemplo, con el litio? Que todos sabemos que el litio está ahí, que todo va apuntando al tema de la energía eléctrica. Hoy día un auto normal ocupa 20, una proporción de 20, por ejemplo, colocándolo sin un gramaje al lado, y un auto eléctrico va a ocupar una proporción de 80, por ejemplo, de cobre.
Entonces, y además va a necesitar litio, y el litio no está en manos del Estado, y si se intenta hacer algo constitucionalmente no lo permite. Está todo el tema de las empresas que trabajan sin sacar el cobre como cátodo, sino que lo sacan como concentrado, y todas estas tierras raras que le llaman, donde está asociado también el cobalto, que el cobalto lo necesitan porque el litio, lo que necesitan hoy día es que las baterías duren más, y para que duren más hay que bajarle la temperatura, dentro de las tierras raras encontraron un material que se llama el cobalto, que realiza eso. Y las dos grandes reservas de cobalto en el mundo están en Chile y Perú. Y todos lo saben, y caemos en lo mismo. Porque eso, o sea, y resumiendo en aquello, y en otras cosas como las plantas de energía renovable que se están realizando en Ovalle, que están inyectando electricidad al sistema integrado, ¿por qué el Estado y el común no ha realizado gestiones para que esto en realidad genere una renovación de las condiciones de manejo económico del país? ¿Y en qué resumo yo todo esto? En que somos 18 millones, no somos 40 o 200 millones o 300 millones como Brasil o 1.600 millones como China. Somos 18 millones de chilenos y están todos estos recursos a disposición. Y si uno lo piensa fríamente, yo creo que esta cosa, como frase para final, yo creo que es fácil arreglar el tema. Yo creo que es un tema de voluntad, pero es tanto el tema de dominio sobre las riquezas durante tantos años, que esa es la voluntad que cuesta bajar. Pero siempre cuando uno habla con los economistas más aplicados, dicen, no, que aquí las condiciones para financiamiento, ¿cómo financiarlo está? Si el tema son las voluntades, y no hay que financiar a 300 millones, no hay que financiar a 1.600 millones, hay que arreglar la vida para 18 millones chilenos. Y con todos estos recursos que están, no sé si estoy muy perdido o estoy muy metido en el asunto, don Gonzalo, pero esa es mi opinión al respecto. Muy cortito. Aquí ha habido, trate de describir el proceso, en fin, una contrarrevolución en materia de cobre. Entonces, sin embargo, tendemos a sobreestimar las restricciones existentes. Y yo tengo la tesis de que eso se hace, bueno, en fin, los seres humanos tendemos a construirnos nuestros propios cuentos, digamos, pero yo creo que hay una cierta intencionalidad. O sea, no, es que no se puede. A ver, el litio en Chile tiene carácter estratégico. No fue modificado, no fue incluido en el Código de Minería, en la dictadura militar, y ni fue transformado desde el 90 en adelante. No está sujeto al régimen de concesiones, sino que de contratos. Y los contratos son con dos empresas, el Salar de Atacama. Y ustedes saben que yo creo que no vemos ningún abogado por aquí, pero bueno, lo que uno más o menos sabe es que los contratos son revisables, ¿no es cierto? Y desde luego tienen una temporalidad muy precisa. De modo tal que en materia de litio no hay ningún problema para que el Estado revise esos contratos y se haga cargo. De hecho, yo he visto varios programas, por lo menos 3 programas presidenciales de distintas coaliciones que plantean la creación de una empresa nacional del litio. Mientras tanto, Codelco tiene pertenencia ya no al Salar de Atacama, sino que en otros salares, donde también hay litio. Y de hecho ya tiene una estructura interna que está dedicada a explotar el litio. Codelco, la empresa estatal. Entonces no hay impedimento. No hay impedimento, ni legal, ni jurídico, ni de ninguna especie. Es de voluntad, como bien dices tú. Entonces lo que tenemos que hacer es, por eso cuando conversamos con el tema primero de las ideas, las cosas que tenemos en la cabeza. No hay para nada imposible. Y en este campo, la cosa es más dura respecto al tema de la regalía, del royalty, porque sí ahí hay contratos de invariabilidad tributaria, que es una figura insólita. Cuando los países renuncian a modificar sus impuestos es porque están renunciando a su soberanía. Y eso pasó con, esto parte con el decreto de ley 600, del año 74, que establece la figura de la... Bueno, pero tenemos entonces unos contratos de tributaria hasta el 2023. Aquí ha habido 2 modificaciones que establecieron el impuesto específico de minería, y ambos fueron objeto de negociación del Estado chileno con las empresas del cobre. Negociación. Lagos y luego Piñera 1. Negociación con las transnacionales sobre el tema. Entonces, no hay
En el caso del litio, ningún impedimento legal ni de ninguna índole. Y en el caso del cobre, para poner una tributación minera más acorde con lo que corresponde, si ha habido 2 procesos de negociación previos, ¿por qué no va a haber un tercero? Así de simple, ¿no? Sobre todo si la sociedad chilena expresa a través de la Convención Constitucional un punto de vista específico sobre el asunto. Ah, pero es que es muy difícil. Ah, bueno, ¿y quién dijo que manejar un país es fácil? Esa es la otra cosa. ¿De dónde sacamos? ¿No? En fin, ahí entramos en otra conversación, ¿no es cierto? Que, en fin, hay una cosa como media rara en Chile, ¿no? En nuestras cabezas, en el dominio de las ideas, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? Entonces, mira, sobre el tema, sin embargo, de tu especialidad, tú sabes más que... Pero yo le escucho a Gabriel Palma, que participó en la Nación del Cobre, fue gerente de Chuquicamata, 71 hasta 72. Yo sí, Gabriel, yo no soy experto, el experto eres tú, pero yo le escucho a él y le escucho a él, dice, están alegando con este tema de las leyes minerales, pero llevan 100 años esas minas siendo explotadas. ¿Cuántas veces las dieron por terminar, ¿no es cierto? La historia del Salvador, ¿no? ¿Cuántas veces se ha, entre comillas, cerrado la división del Salvador? Como 20 veces, y ahí estábamos produciendo. Yo no soy experto, te repito, Carlos, tú eres el experto, pero cuando uno mira como ciertas distancias, dice, está bien, está bien. Pero cuando algo lleva 100 años funcionando, entonces, tampoco se puede, no, mire, eso ya, no hagamos nada, porque no, imagínense si esto se va a acabar, ¿para qué? ¿Para qué van a hacer modificaciones si ahí queda lo último nomás? Y entonces son las construcciones mentales que responden a intereses. Y lo que nosotros tenemos que hacer es deconstruir esas construcciones mentales, si es que tenemos alguna idea, cada uno tendrá su idea sobre el interés nacional, el interés general, el interés del país. Justamente, a ver, ya a esta altura, repito, yo creo que no va a quedar nadie el año próximo, cuando se vote en la convención esto, que defienda lo indefendible, los recursos minerales chilenos del cobre, del litio y todos los demás, incluyendo los subproductos, como bien decía Juan, que aduana no los controla, pues bien, pertenecen a todos los chilenos. Y si pertenecen a todos los chilenos, su valor económico tiene que revertir sobre todos los chilenos. Fin a las concesiones indefinidas, obligatoriedad de cobrar una regalía en donde se rescate el valor económico que le pertenece a todos los chilenos. Mire qué sencillo y mire qué complicado. Así son los procesos, veremos cómo resulta. Y si no resulta esta vez, resultará otra vez. Pues, sí, vamos. No, ahí estoy leseando, perdón, a mí yo de repente me gusta tontear así cuando estamos en confianza entre amigos, los que me conocen saben, pero quiero decir, yo tengo la percepción de que efectivamente este momento es súper interesante, súper crítico, pero lo principal es nuestras ideas, y nosotros somos universidad y todo desde nuestros ángulos, especialidades. Creo que tenemos harto que decir en la materia de contribuir. Yo creo que eso es lo básico. No estaremos de acuerdo en las 3/4 partes de las cosas, digamos, pero sí en que esta conversación colectiva tiene que cambiar y que una universidad pública está para eso, para contribuir con pluralidad, con diversidad, pero está para contribuir a que el debate público se enriquezca. Eso es. No sé si te satisfizo mi respuesta, Carlos, pero por ahí. Gracias, Gonzalo. No, sí, estaba dentro del estadio, me es grata tu respuesta, sí, pero por eso te digo, pero cuando uno lo plantea, por lo general, como dices tú, siempre dices, no, es que es muy complicado. Y si no es tan complicado, y además, como tú dices, si fuera tan fácil manejar un Estado, entonces vámonos todos para la casa. Gracias. ¿Estás muteada, Gladys? Sin sonido, Gladys. Ahí está. Disculpen, es que había ruido de los vecinos. Agradezco a todos los presentes, me gusta respetar las horas, porque el tiempo también es un bien escaso. Y agradezco a Gonzalo por su optimismo y su profundidad y su capacidad de síntesis. Que pudimos hacer un viaje largo con
punto muy relevante que yo creo que ojalá que podamos seguir discutiendo en el ámbito de la asociación, aunque seamos pocos. Me quedaron varias inquietudes que ojalá podamos desarrollar. Agradezco a todos los asistentes y ojalá nos veamos pronto. Aprovecho de decir, y con esto sí cierro, que el próximo miércoles a esta misma hora tenemos una asamblea de la asociación para intercambiar esencialmente ideas sobre esta docencia a distancia que nos tiene un poquito complicados. Ya, muchas gracias, nos vemos pronto y seamos optimistas como nos dejó este optimismo que me quedó a mí rebotando de Gonzalo. Gracias, Gonzalo, nuevamente, ojalá nos veamos pronto. Gracias a ustedes. Pues, ¿eh? Adiós. Bueno. Gracias, profesora Gladys, que estén bien. Chao. Chao, chao.